Que tenemos ya el contacto vía Zoom con el abogado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo y, como su palabra mismo le indica, legislación. Vamos a hablar sobre la culminación de esta asamblea tras la muerte cruzada y la que está por posesionarse el día de mañana, 14 de mayo. Abogado, qué gusto tenerlo el día de hoy. Buenos días y gracias por aceptar el espacio. Bienvenido. Muy buenos días, como siempre es un gusto estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Abogado, ¿qué análisis, qué reacción, qué comentario podemos darle a esta asamblea saliente? Bueno, esta Asamblea Nacional ha producido un sinnúmero de leyes, ha presentado muchos proyectos de ley y varios pedidos de juicio político, así como pedidos de información. Son las cifras generales: 60 leyes aprobadas, más de 500 proyectos de ley presentados, 32 solicitudes de juicio político y más de 5.000 pedidos de información. En términos cuantitativos, pues la gestión de la Asamblea Nacional suena bien, suena a una gestión productiva. No obstante, si nosotros analizamos ya aspectos cualitativos de la gestión de la Asamblea Nacional, pues podemos encontrar otro tipo de datos y otros hallazgos que nos preocupan y que posiblemente sean banderas rojas que no debería tener la próxima Asamblea Nacional. De lo que estoy hablando es que posiblemente esta Asamblea es una clara muestra de aquellas cosas que no hay que hacer como legislatura. Y me voy a referir a alguna de ellas. En materia de legislación, por ejemplo, tenemos una agenda parlamentaria, en el caso de la presidencia del señor Henry Kronfle, como máxima autoridad de la Asamblea Nacional, que llegó a avanzar, a cumplirse en un 38%. Luego tenemos la agenda parlamentaria, Juntos Legislamos, de Viviana Veloz, que no superó el 50% de cumplimiento. Ahí ya vemos dos muestras de que posiblemente la propia planificación de la legislatura no llega a cumplirse. Y digo propia porque finalmente son los propios legisladores los que se autoimponen este tipo de planificación. Si nosotros queremos poner una nota, pues vemos en materia de legislación, dentro de su propia planificación, la nota es menos de 5/10 en ambos casos. Y luego vemos que hay 500 proyectos de ley presentados y que de estos más de 550 proyectos de ley, apenas un poco más de 10, entre 13 y 14 proyectos de ley han sido aprobados. Es decir, es un porcentaje mínimo de los proyectos que se tratan en la actualidad, que corresponden a aquellos que presentan los asambleístas en funciones. El 70% de las leyes aprobadas corresponden a procesos legislativos previos. ¿Y cuál es la pregunta de fondo aquí? Y es si es que una ley que es aprobada después de 5, 6, 7 o 8 años todavía es pertinente para la ciudadanía, todavía tiene alguna conexión con un fenómeno social, político, económico, o si realmente, dado que ya pasó mucho tiempo, ya no son leyes oportunas y pertinentes. Luego vemos a los legisladores compitiendo por quién presenta más proyectos de ley. Es importante señalarlo categóricamente: no es mejor legislador aquel que presenta más proyectos de ley. Posiblemente serían mejores legisladores aquellos que se integran como bancada y que como bancada presentan 1 o 2 proyectos de ley integrales que tengan que ver con una reforma nueva, no con una reforma parche, como suelen presentar, y que finalmente son útiles para la sociedad ecuatoriana. Pero eso no está pasando. Lo que está pasando es que cada legislador presenta su iniciativa y menos del 10% de estas pues llegan a tratarse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero la legisladora, buenos días, señor Celi, la legisladora y presidenta de la Asamblea, Veloz, hablaba de que son proyectos de calidad los que se han aprobado y más bien ha sido el Ejecutivo el que no le ha dado el tratamiento a estos proyectos de nivel, como ella calificaba ayer en la Asamblea Nacional. Muchos de las leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional y que el Ejecutivo vetó totalmente, posiblemente sí eran beneficiosas para la administración pública de este país, pero otras también tenían vicios de técnica legislativa. Y es por esa razón que incluso se vetó totalmente una normativa que buscaba reformar un código orgánico
y que desafortunadamente la Asamblea Nacional cometió el error de tramitar una ley ordinaria para reformar un código orgánico, es decir, lo ordinario tratando de reformar lo orgánico, cuando lo normal en técnica legislativa era que un proyecto de ley orgánico se encargue de una reforma de este tipo. Luego tienes la intención, desde mi punto de vista desacertada de la Asamblea Nacional, de que en la reforma de justicia, que ustedes recordarán, de hace algunos meses se buscó incorporar una licencia para aquellos vocales de la judicatura que estén investigados en la justicia, puedan tomar licencia. Ahí vemos un claro interés partidista, político e incluso personal de los legisladores que buscaron introducir este aspecto en una reforma que posiblemente beneficiaba a unos pocos, y con eso se echó abajo la reforma a la justicia. Y así podemos seguir analizando muchos de los casos de leyes aprobadas en esta Asamblea Nacional que finalmente por tres cosas, en primer lugar, o no tener un acuerdo político claro, o por tener vicios de procedimiento legislativo, o por la introducción de normativas que se denominan reformas sastre, es decir, reformas que no van a ser un bien público, sino que van a ser un bien privado, un bien particular. Son tres razones que, desde mi punto de vista, pueden darnos una idea al respecto de por qué no está funcionando la colegislación en este país, porque finalmente es eso. Colegislar implica que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo, al menos en lo mínimo, para aprobar normativas que son necesarias para el país. Ya, ahora, ¿usted cómo analiza la conformación de la Asamblea? El oficialismo habla de que tendrían una mayoría de 80 votos, lo cual le va a permitir realmente aprobar los proyectos que de una u otra manera necesita el gobierno nacional. ¿Usted cree que realmente sea un cambio en esta nueva Asamblea con gente joven, que entiendo son muchos jóvenes los que han llegado ahora a la Asamblea Nacional? Son 77 votos los que necesita esta Asamblea Nacional para aprobar una ley, para elegir a la primera autoridad de la Asamblea Nacional. Y evidentemente ADN está o estará siempre, desde mi punto de vista, a 11 votos de tener esa mayoría de 77. ¿Y por qué digo que estaría? Porque posiblemente lo que vuelvan a operar en esta Asamblea Nacional sean las mayorías móviles. Tenemos 19 legisladores, entre comillas, independientes o de organizaciones políticas que no han logrado ser orgánicas, como el propio Pachacutic, por ejemplo, o como el Partido Social Cristiano. Vemos un posible acuerdo, un posible apoyo de arranque de esta legislatura del Partido Social Cristiano hacia ADN, así como de ciertos legisladores de Pachacutic y los independientes, con lo cual lograrían los 77 votos. Pero la gran pregunta es, ¿cuánto va a durar este acuerdo? Y si este acuerdo va a ser sostenible en el tiempo. Si es que no es un acuerdo sostenible en el tiempo, basado en puntos programáticos, es decir, vamos a aprobar la ley económica de tal a cual punto, vamos a aprobar la reforma laboral de cual a tal punto, vamos a aprobar la reforma para prohibir la minería ilegal, etcétera, etcétera. Pero si es que ese acuerdo programático no se da, pues veremos una asamblea de mayorías móviles en donde, dependiendo el tema, es decir, en función del tema, la coyuntura o el problema, se van a sumar ciertas mayorías. Y un claro ejemplo es Mónica Salazar, aquella asambleísta que, formando parte de la Revolución Ciudadana, siendo parte de la Revolución Ciudadana, hoy falsea el voto de su gente, hoy falsea el voto de su ciudadanía y manifiesta que va a actuar como independiente, pero además que va a apoyar las decisiones del gobierno. Entonces, estamos frente a 19 legisladores que tienen el sartén por el mango y que van a, en su momento, inicialmente parece ser apoyar a ADN, pero en el futuro no sabemos cómo va a operar esa mayoría. 7:45 minutos, 7:45 minutos. Abogado, ¿se deberían cambiar los requisitos para ingresar a la Asamblea Nacional? Porque por ahí también hay el análisis de quién debería presidir la Asamblea, si alguien que ya tiene experiencia dentro de la norma legislativa o alguien que recién está incursionando en temas políticos. Bueno, es interesante la pregunta. Actualmente se debate el aumento de requisitos para ser legislador, se quiere poner o imponer un título universitario, también experiencia acreditada y también probidad notoria. Al respecto de los títulos universitarios, siempre la Asamblea Nacional ha tenido profesionales, siempre ha sido en un porcentaje no menor a 20
de gente que no ha tenido título universitario. Entonces, el título universitario no te garantiza calidad. Y la asamblea actual igual tiene más del 80% de asambleístas que tienen título universitario, tienen carrera. Luego el segundo punto que se debate es la experiencia. Ahí me parece que es un aspecto interesante que sí podría regularse, en donde se pueda acreditar alguna trayectoria en el ámbito del derecho, porque se van a crear leyes, o alguna trayectoria en el ámbito en el cual se quiera desempeñar el legislador. Por ejemplo, si es que el legislador quiere desempeñarse en la Comisión de Salud, algo de experiencia debe tener en esa materia. Es decir, trayectoria en temas que va a regular la Asamblea Nacional. ¿Cómo certificar eso? Pues en este país es relativamente sencillo a través de capacitaciones, cursos, certificaciones. Obviamente corremos el riesgo de que aquellos certificados sean falsos y que aumentemos la burocracia estatal para lograr comprobar si es que realmente las certificaciones que ostentan los legisladores o candidatos más bien son reales. Y finalmente la probidad notoria es algo que sí se debe tratar de generar, pero que tampoco es garantía de una mejor legislatura. Por ejemplo, Vilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura, acreditó probidad notoria para ser juez y luego presidente de la Institución de Administración de Justicia y hoy está preso. Lo propio el Contralor General del Estado, Pablo Celi, y así como otros políticos como Carlos Polit, entre otros, que están tras las rejas y que en su momento acreditaron probidad notoria para ejercer un cargo público. No es garantía, lo que sí podría ser garantía es que las organizaciones políticas elijan a sus cuadros filtrando de alguna manera aquellos que tienen, en primer lugar, problemas con la justicia, en segundo lugar, que no han cumplido sus deberes ciudadanos de pagos de impuestos, por ejemplo, que tienen pensiones alimenticias impagas, y así un sinnúmero de indicadores que nos podrían dar una alerta de con qué ciudadano estamos tratando en nuestra organización política. Si es que no hay ese filtro, pues tendremos los candidatos que estamos teniendo y ya no habrá más que hacer. Y luego, yo creo que la formación de los políticos que lleguen es importante, una formación que sea sostenida en el tiempo y que logre generar mayor calidad a la hora de debatir ideas. Finalmente, creo que es necesaria un debate al respecto de la posibilidad de que haya más de una reelección en los casos de legisladores, es decir, legisladores que ya han logrado aprender o tener alguna trayectoria en la Asamblea Nacional y al haber cumplido 2 periodos ya no pueden ser otra vez legisladores, y ahí creo que hay una reforma interesante que podría ser debatida. Después de todo, creo que finalmente es importante que aquellos legisladores que ya llegaron a la Asamblea Nacional se rodeen de personas que sepan bien lo que están haciendo, de técnicos en materia económica, social, política, en técnica legislativa y demás, porque si no se rodean de gente que sepa del quehacer legislativo, creo que vamos a tener una fórmula que no va a funcionar. Por un lado el político y por otro lado el técnico que no conoce bien. Es una fórmula inadecuada que podría pasar factura a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la fórmula adecuada? El político que sabe de política y el técnico que sabe de legislación. Creo que esa es una buena fórmula, pero actualmente eso no va a ocurrir porque, entre otras cosas, el personal parlamentario que se elige es personal de decisión del legislador que muchas veces no tiene la experiencia o la formación académica necesaria. Nos referimos a los asesores, abogado, específicamente. Así es, los asesores. Recordemos que actualmente no hay concursos públicos de contratación del personal parlamentario, es decir, el legislador dice, pues, a Lisset yo la quiero en mi despacho y no se verifica más allá de que cumpla con ciertos requisitos, que es o formación o experiencia. Si es que no tiene título pero tiene experiencia puede entrar, o si tiene título pero no experiencia también, es decir, no son 2 condiciones obligatorias. Y así se contrata el personal parlamentario. Desafortunadamente, nosotros hemos sugerido, pero no se ha tomado en cuenta, que al menos 2 personas del despacho de cada legislador sean funcionarios de carrera. Actualmente la Asamblea tiene menos de 100 funcionarios de carrera de los más de 1.200 funcionarios que trabajan en la Asamblea. ¿Qué es lo que sucede? Que en cada cambio de administración sale toda la plana de la Asamblea Nacional, 1.200 personas, se llevan la inteligencia institucional y quedan pocas personas y entran nuevas que de nuevo van a aprender cómo se hace la gestión legislativa. 7:50. Abogado, en los últimos periodos ejecutivos se ha escuchado bastante que por culpa de la oposición no se ha logrado concretar o aprobar ciertos proyectos de ley. Si en esta nueva asamblea quedaría eventualmente hablando
la señora Anabel Asín como presidenta de la Asamblea, que sería parte del oficialismo, parte del Poder Ejecutivo, ¿veríamos un cambio o igual la oposición estaría latente ahí? Bueno, insisto, a la Revolución Ciudadana y ADN, bueno, de hecho están empates, tienen 66 votos de arranque y van a tener que sumar adhesiones, que entiendo están conversando. De arranque parece ser que el poder lo podría tener ADN, el poder parlamentario. No sé si con Anabel Asín, considerando los conflictos de interés que podría tener a la hora de ser presidenta de la Asamblea en relación a su hijo, que es presidente, que es familia, que además comparte un grupo empresarial. Me parece que no van a tomar esa decisión, pienso yo, por un conflicto de interés evidente, sino más bien se irán por otra apuesta. Se ha escuchado que Nils Olsen podría ser la primera moción para elegir presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, si es que logra la presidencia de la Asamblea ADN, pues evidentemente va a haber muchísima más gobernabilidad, pero además va a existir un riesgo latente de que haya una suerte de hiperpresidencialismo en este país porque no va a haber un contrapeso legislativo que pueda, en primer lugar, generar una oposición real a leyes que pretende el Ejecutivo, así como una fiscalización efectiva a la hora de tramitar normativas, a la hora de generar investigación al respecto de la política pública que se pueda generar. Entonces, el panorama se va aclarando con el paso de los días. Creo que mañana tendremos presidente de la Asamblea Nacional, posiblemente de ADN, y en ese sentido va a haber una oportunidad importante para el Ejecutivo de pasar las leyes que requiere y también el riesgo de que los ministros del gobierno, del Ejecutivo, dado que se necesitan 101 votos para sancionar a un ministro, pues estén con cheque en blanco, con carta abierta para ejecutar las políticas que mejor les parezca. Entonces, hay un beneficio en gobernabilidad, sí, pero también hay un riesgo importante para el país. 7:52 minutos, es decir, eventualmente no se estaría cumpliendo la verdadera fiscalización, abogado. Prácticamente no, digamos, pongamos el ejemplo, un legislador de la Revolución Ciudadana quiere iniciar un proceso de enjuiciamiento político a la cartera de educación porque no ha cumplido con la política pública educativa en este país. Bien, podría solicitar un juicio político, pero podría pasar incluso en la Comisión de Fiscalización, pero no podría prosperar en el Pleno de la Asamblea Nacional en el caso de que se encuentre que ha sido culpable de incumplimiento de funciones, porque se necesitan 101 votos. Es decir, el gobierno debería estar votando con la oposición para lograr una sanción a su propio ministro. Es inconcebible. Entonces, prácticamente los ministros del Ejecutivo, los ministros del Gobierno Nacional están blindados de cualquier intento de sanción por parte de la Asamblea Nacional ante malas actuaciones. Perfecto, 7:53 minutos. Le queremos agradecer al abogado Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, por ese importante análisis de esta asamblea saliente y la que se posesionará el día de mañana, 14 de mayo. Gracias, abogado, por su espacio el día de hoy. Excelente día. Un excelente día. Hasta luego.